Interesante este himno último que cantamos. Dice, muévese potente la iglesia de Dios. De los ya gloriosos marchamos en pos. Y la última estrofa dice, tronos y coronas pueden perecer. De Jesús la iglesia constante al ser. Interesante este himno. Y estuve orando anoche, también orando con el hermano Víctor. Y le dije al hermano Víctor, es la primera vez que vengo con un tema totalmente elaborado, pero que orando delante del Señor sentí modificar un poco. Pero yo creo que no sale tampoco del mismo principio, de lo que se está enseñando. Y pensé, ¿cuánto tiempo he perdido? ¿Cuánto tiempo he perdido? No sé si nos hicimos alguna vez esa pregunta mirando hacia atrás y decimos, ¿cuánta verdad hay en este pasaje? Cuando el escritor a los hebreos dice, debiendo de ser ya maestro. No sé si a mí no nos pasa eso o nos pasa a la mayoría, no sé. Pero vamos a leer este pasaje, Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Capítulo 5. Hebreos capítulo 5, el verso 11. Dice así, Hebreos 5, 11 en adelante dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardo para oír. Tardo para oír. Y el pasaje que por lo menos a mí me resonó en la mente, en el corazón, oye Israel, oye. ¿Qué beneficio hay, hermano, al disponernos a oír la palabra de Dios? Pero al decir oír, no digo solo escuchar, sino oír en el sentido de también llevar a la práctica. Y dice aquí el escritor a los hebreos, dice acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardo para oír, no estuvieron dispuestos a oír. Y ahí parece ser que el escritor dice qué difícil es cuando no se quiere oír la palabra de Dios. Hay mucho que decir, pero difícil de explicar porque no están dispuestos a oír. Yo quiero entender así. ¿Qué bendición nosotros alcanzamos, por ejemplo, a oír el Evangelio? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué pasó? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo. El oír, el estar dispuesto a oír. Por esa razón nosotros hemos sido bendecidos con una salvación eterna, de una condenación eterna, porque en algún momento Dios permitió
que estuviésemos en el lugar que Él quiso, en la hora que Él quiso, y oímos el Evangelio. Oímos el Evangelio, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación. Y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. El Señor aseguró nuestra vida para la eternidad. Pero antes, tuvimos que estar dispuestos a oír. A oír. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo creyente? Ya no hace falta oír, ¿verdad? Parece que con nuestra actitud o con mi actitud parece que yo digo eso. Pero qué importante es estar dispuesto a oír. Dice este pasaje de Hebreos que difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y después dice el escritor, porque debiendo de ser ya maestro, después de tanto tiempo, pasa el tiempo, y el tiempo ya no se recupera. Pasa el tiempo en donde deberíamos ya estar preparados para ser útil para otros. Después de tanto tiempo, se ve que Pablo observó a estos hermanos y dijo, tanto tiempo. Después de tanto tiempo, y dice, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Hay una necesidad de enseñar cosas tan básicas por no estar dispuestos a oír. ¿Ocurre eso, no? ¿Qué le parece? ¿Cuántas cosas pueden cambiar en nuestra vida misma, personal, en nuestra familia y por ende también en la congregación, si nosotros estamos dispuestos a oír la palabra del Señor, a recibir la palabra del Señor, a aceptar la palabra del Señor? Y después dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. Leche es el primer alimento del ser humano, la leche materna. El primer alimento. ¿Y qué se le enseña a un creyente cuando recién se convierte? Desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, con la que podría que estáis más conociendo. Sí. Las cosas básicas tenemos que volver, porque no estuvimos dispuestos a oír en su momento. Y perdimos tiempo, y me viene a la mente aquel pasaje cuando Abraham dice que tuvo que volver por sus jornadas. ¿Se acuerdan de este pasaje? Y en Apocalipsis dice, acuérdate por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Y después qué dice? Lo triste es que cuando dejamos de oír, porque cuando somos creyentes nuevos, hermanos, por lo menos en mi experiencia pasó eso. Yo escuché el mensaje en una reunión como esta, no tuve el valor de pararme a dar profesión de fe. Y me fui, estando en Buenos Aires, en una ducha húmeda, fría. Y yo ya estaba sufriendo de insomnio por hace tiempo. No podía dormir.
y pasaban las 9, las 10, las 11, las 12, las 1, eran las 4 de la mañana y yo todavía no dormía. Quebranto, profundo quebranto. Y estando en esta condición, fui a una reunión, oí el Evangelio. Y el Señor abrió mi entendimiento. Parece que de repente dije, pero tanto tiempo y no entendía esta sencilla verdad. Y no tuve el valor de levantarme en esa reunión y me fui en el departamento, en el lugar donde vivía, y en un lugar donde nos bañábamos, en una ducha fría y húmeda, entregué mi vida al Señor. Y qué milagro se produjo. Tenía vicios que hacía años que procuraba dejar. Años. Malos hábitos, pecados. A partir de ese momento, obró el Espíritu de Dios. Yo no sé cómo, de que solamente terminó. Y recuerdo que esa noche, eran como a las 10:30 de la noche cuando yo me entregué al Señor. Y enseguida me acosté y no podía dormir otra vez, pero no de quebranto, de gozo, de alegría. Y quería que amanezca para ir a encontrarme con mis compañeros de trabajo, porque yo decía, ellos van a ver un rostro, algo diferente. Pero oír fue necesario. Y pienso, hermanos, está sufriendo la obra. Estamos necesitando líderes sobre la cual en su hombro tenemos que levantar el arca del testimonio de Dios. Tienen que surgir líderes, ya sea pastores, ya sea misioneros, enseñadores, maestros. Y qué importante, hermano, es que en esta actividad le digamos al Señor, por ejemplo, tengo anotado aquí, no tenía pensado leer, pero me interesa mucho leer esto. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, el verso 12. Si alguien encuentra, por favor, segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 12. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Sí, especialmente esta última frase. No sabemos qué hacer, Señor. A ti volvemos nuestros ojos. Miramos a ti. Esta es nuestra realidad. Esta es nuestra situación. Esta es nuestra necesidad. Estamos frente a un enemigo que nos titubea en lanzar sus dardos. Y trata, como dice en San Juan 10:10, como dice el enemigo o el ladrón, no viene sino para hurtar, matar, destruir. Eso es el objetivo de Satanás. Es el objetivo de Satanás. Y Señor, es nuestra realidad. A la luz de tu palabra que estamos oyendo, esta es nuestra realidad. Y después dice, no sabemos qué hacer. Aquí volvemos nuestros ojos. Y se acuerdan, hermano, otro pasaje en Reyes, Primera de Reyes, lo que dijo Salomón, yo leyendo hoy y realmente me impactó.
Primer libro de Reyes, capítulo 3, el verso 7. Primer libro de Reyes, capítulo 3, el verso 7. ¿Alguien quiere colaborar con la lectura? Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar en mi camino. Sí. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David, mi padre. ¿Y qué dice a continuación? Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. No está en mí, Señor, la sabiduría de cómo avanzar, de qué hacer. Señor, queremos depender de ti. Y en otra parte dice que Salomón dijo, ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y esto me llamó la atención. Y qué bueno es, hermano, yo por lo menos estoy creo que a todos, el Señor en estos días nos está hablando. A mí por lo menos me está hablando con mucha claridad la necesidad de una vida más consagrada al Señor. ¿No le parece? Una vida, como alguien dijo, no se trata de que el creyente tenga o no tenga el Espíritu Santo, el creyente tiene el Espíritu Santo. Eso es una realidad, eso es una verdad. Pero dijo el hermano, lo que a veces ocurre es que el Espíritu Santo no nos tiene en su mano. No somos dóciles, no somos manejables, no nos puede gobernar, porque aquí hay una resistencia. Quiera el Señor ayudarnos a corregir, llegar a esa experiencia de una rendición total. Primera de Corintios, capítulo 3, otro pasaje. Primera de Corintios, capítulo 3. Por eso dije al principio que mirando un poco mi vida atrás, digo que perdí tiempo. Perdimos tiempo, porque aquí, al igual que en Hebreos, también dice Pablo en 1 Corintios 3, de manera que yo, hermano, no pude hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y vuelve a aparecer esta frase donde dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Qué fuerte esta palabra de Pablo. Todo para los corintios, ¿verdad? Puede que sea para nosotros también. Y es para nosotros también. Podría beber leche y no vianda porque aún no eran capaces. Ni son capaces, ni soy capaces todavía. Ya pasó un tiempo y siguen sin ser capaces de recibir alimentos sólidos. Yo entender que eso es lo que está diciendo Pablo. No eran capaces, ni soy capaces todavía. Y después le explica, porque aún soy carnal. Y después sigue diciendo el por qué él dice eso y bien fundamentado. Y, por ejemplo, dice, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Y había Pablo menciona mucha deficiencia en esta congregación. Y entonces eso le llevó a entender a Pablo que el problema ahí era la carnalidad. La carnalidad.
Y por eso él le dice, no pude hablar como a espiritual, sino como a carnal. Como a carnal, como a niño en Cristo. Y leyendo este pasaje en una oportunidad ahí en Puerto Triunfo, salió una hermana y me preguntó, ¿cómo es una persona carnal? ¿Y cómo es una persona espiritual? ¿Cómo se puede explicar esto? Me sorprendió la pregunta. Pero quiero pensar en esto también en esta noche. A veces si alguien nos dice, o si alguien me dice a mí, Alejandro, pero mira, eso es demasiado carnal. Eso choca, ¿verdad? Eso golpea. Pero si somos sinceros y si observamos bien nuestra forma de vivir, nuestra actuación, nuestro pensamiento, nuestro andar, tenemos que reconocer que muchas veces somos carnales. Y pregunto, ¿cómo es una persona carnal? A diferencia de una persona espiritual. Para mí es sencillo. La persona espiritual es aquella persona que, como dije, está en las manos del Espíritu. El Espíritu tiene el control, el gobierno de su vida. El Espíritu está controlando esa vida. Y le guía y le capacita y le prepara y crece y se desarrolla y avanza. La persona que vive dependiendo del Señor no tiene el Espíritu contristado, no tiene el Espíritu Santo apagado, sino que está ardiente ahí, deseoso y esperando una oportunidad para hacer algo para el Señor. Para mí es una persona espiritual, no precisamente una persona de mucho conocimiento. Es una persona que sencillamente está rendido en la mano del Señor y el Señor por su Espíritu tiene la posibilidad de gobernar y utilizar esa vida para el bien, para el avance de la obra del Señor. Puede escuchar los consejos. ¿Sí? Admite corrección principalmente. Y exhortación. Porque a veces pasan los años y ya no queremos escuchar corrección. Y ahora, ¿cómo es una persona carnal? ¿Quién le puede ayudar? No le interesa la vida de Cristo y de su manera. Sí. No le interesa la vida espiritual, vive a su manera. ¿Otro hermano? ¿Qué dice? Sí, también. Esa ya es una evidencia de una carnalidad. ¿Por qué decimos que es carnal? Porque está siendo gobernado por su naturaleza pecaminosa, por el viejo hombre. Él tiene el control. Dios todavía no puede controlar con su espíritu esa vida porque hay una resistencia. Lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, de la forma que quiero, todo de acuerdo a mi intelecto, a mi mente, a lo que me gusta. La carne, gobernado por la carne, por el viejo hombre, por la vieja naturaleza. ¿No me equivoco? Muy bien. Sí. Estoy pensando, hermano, ayer dije que comenté que en la Argentina, lo que me dijo un hermano de la obra en la Argentina, que nuestro grupo está infectado de un espíritu pentecostal. Y no hice mucha aclaración, entonces quedé con eso en la mente y quiero decir algo al respecto, porque a veces no entendemos lo que es. La doctrina del pentecostalismo se caracteriza por moverse sobre la base de las emociones. Esa es la característica de ellos. Ellos son emocionalistas, sensacionalistas. Ellos llevan a ese campo y ellos ahí no disciernen lo que es del espíritu y lo que es del alma. Y mucho ruido
muchas emociones y se manejan de esa manera. Vamos a leer Hebreos nuevamente. Hebreos capítulo 4. Interesante lo que dice este pasaje. Iniciamos con la importancia de estar dispuesto a oír. Habiendo oído, dijimos ahí en Efesios, dice eso, la palabra de verdad. Y ahí en Hebreo leímos también que por cuanto vos habéis hecho tardo para oír. Y en Corintios leímos que ya después de mucho tiempo tenía que volver a enseñar otra vez la cosa básica. Tenía necesidad de leche. Y entonces eso ocurre porque no estamos a veces dispuestos a recibir, a oír, a aceptar. Y este pasaje dice algo muy interesante. El verso 12, Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Especialmente el 12. La palabra de Dios es viva, es eficaz. ¿Cuántas dificultades, cuántos problemas? Creo que la mayoría de los que estamos aquí, en alguna medida, tenemos responsabilidades en nuestras congregaciones y cuántas dificultades uno tiene que enfrentar y tiene que tratar de ayudar y buscar una solución. Y hay situaciones tan difíciles a veces que quisiéramos no hacer. Y dice aquí que para todo eso, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es viva y eficaz. Se mencionaron en los 10 pasajes donde el Señor declaró las palabras que yo os he hablado, son espíritu y son vida. Y aquí dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Hermanos, cuando nosotros nos acercamos a predicar el Evangelio a una persona, no es nuestra palabra lo que hace efecto en la persona y le convence y se convierte en la gente. No es nuestra palabra. Es la palabra de Dios que es viva y eficaz. Pero más adelante dice, y más cortante que toda espada de dos filos. Viva, eficaz y cortante. Que penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu. Penetra hasta dividir, hasta hacer la diferencia entre lo que es del alma y lo que es del espíritu. Lo que es del alma no va a permanecer. Cualquier actividad en la esfera del alma no va a permanecer. Todo servicio, toda actividad en la esfera del alma, alguien dijo, tiene fecha de vencimiento. Podemos hacer mucho ruido, algo trabajo, intensa actividad. Pero si nos descuidamos de aplicar la palabra de Dios que es viva y que es eficaz y que es cortante, y fíjense lo que dice más adelante, que penetra hasta partir el alma, hasta dividir, hasta separar, hasta discernir lo que es el alma y lo que es el espíritu.
Y de más adelante dice las coyunturas y los tuétanos. La coyuntura es la parte articulada de los huesos. Y pone como ejemplo como una espada de dos filos que tiene la capacidad de penetrar en las coyunturas hasta dividir esas dos partes. No hay una necesidad en nuestra congregación discernir que hagamos los trabajos, las actividades, no en la esfera del alma, sino en la esfera del espíritu. En la esfera del espíritu. Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Creo que esto puede aclarar un poco. El 23 dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué leo esto? Porque en este pasaje aclara que el ser humano es un ser tripartito. Tiene tres partes. Está el espíritu. El espíritu es aquel soplo de vida que Dios ha dado cuando ha formado al hombre. Job dice: el soplo del Omnipotente me ha dado la vida, así. Ese soplo de vida es la parte espiritual. Esa parte nuestra es lo que cuando nacemos ya está muerto en sus delitos y pecados, porque heredamos eso de nuestros padres. Parte espiritual. Muerto. ¿Y el alma? ¿Qué es el alma? Esto es importante saber porque por eso entran las corrientes pentecostales en nuestro medio, especialmente hablo de la Argentina. Porque no se discierne lo que es del alma y del espíritu. El alma está compuesto por ¿qué cosas? Tres cosas. Las emociones, la voluntad y el intelecto. El intelecto, las emociones, la voluntad. Cualquiera sea el orden, pero de esas tres cosas componen el alma. ¿Y el cuerpo? El cuerpo es la parte física, la parte que vemos, la parte palpable. Esa es la parte física. Pero hay algo en nuestro cuerpo que da señal al alma. Y si el ser humano no está regenerado por el Espíritu Santo, o sea que ese espíritu todavía está muerto y no ha recibido la vida de Dios, en el cuerpo hay algo que da señal al alma y le hace servir en una esfera meramente del hombre. Son los sentidos. Los sentidos, hermanos, emiten información. Lo que vemos da una información al alma, transmite una información al intelecto. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. El varón ve una mujer, transmite esa información al intelecto. El intelecto mueve la voluntad y ahí se produce el pecado, o sea, se te lleva al pecado. Lo que vemos, los cinco sentidos serían los ojos, el olfato, el gusto, el oído y el tacto. Y esto lleva información al alma. Y por eso es importantísimo, hermano, importantísimo discernir, entender lo que es del alma y en qué esfera nos estamos moviendo para servir al Señor. Todo lo que es del alma
Alguien dijo, tiene fecha de vencimiento. Es notable en el Mandari hace un tiempo atrás. Empezó una intensa actividad. Era sábado de noche, era entre semana, era domingo, intensa actividad. Y se animó un hermano, me dijo, no, me dijo, esto se va a derrumbar, esto va a darme igual. Esto no es del espíritu, es meramente del alma emocional. Así mismo, un tiempito después, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? La importancia de estar atento a la palabra de Dios y aplicar en el momento correcto. Estar atento a la forma que servimos a Dios. El Espíritu Santo debe estar en el control de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. El Espíritu Santo debe ser el Señor y dueño de nuestro ser. Hermanos, no es que esté mal emocionado, no estoy diciendo eso. No está mal emocionado. Somos hombres. Pero en cuanto al servicio a Dios, nosotros necesitamos discernir lo que viene del Señor. Y porque en otros lugares, y eso a mí me preocupa, porque tarde o temprano va a haber más presión aquí, digo para atrás. Aquí va a haber más presión para ir introduciendo cosas que van a leudar la congregación, van a leudar la masa, y cuando nos damos cuenta, si nosotros no aplicamos la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, que es importante y tiene la capacidad de separar lo que es el alma del espíritu, si no aplicamos la palabra de Dios, tarde o temprano nos vamos a infectar de doctrinas que no vienen del Señor. Hermanos, no sé si estoy siendo claro, no sé si se entiende, no sé si se capta, me gustaría escucharte también, hermano. Hermano, Sí. no sé si puedo entender esa parte, porque en la iglesia de Éxodo también actuaba con el alma, rigurosamente no desmayaba, se esforzaba. Parecía una iglesia perfecta, ¿no? Pero yo tengo una cosa que he alejado. Pero esto no digo, en el alma se puede hacer con la fuerza humana muchas cosas lindas. Sí. Y con mucho esfuerzo, con mucha vigor. Sí. Interesante lo que el Señor le dice a esta iglesia de Éfeso. Yo conozco tu obra, tu arduo trabajo, tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos que has probado, a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Qué bárbaro esta congregación, lleno de actividad. Diligente, podemos decir, estaban dispuestos a sufrir, tenían discernimiento, han probado lo que se dicen ser apóstoles y no lo son y lo han hallado mentirosos. Pero yo creo que más adelante está la clave, es lo que mencionamos al inicio. Pero tengo contra ti que has dejado, has abandonado tu primer amor. Y luego dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz la primera obra. Entonces, hermanos, quiero quedarme aquí. La importancia de volver a la palabra, de posicionarnos sobre aquella roca sobre la cual hay una promesa de edificación,
El Señor dijo, yo edificaré mi iglesia, posicionarnos allí. Y a nosotros que nos toca la responsabilidad de nuestras congregaciones, estar dispuestos a aplicar la palabra en el momento y en el lugar correcto, para dividir y ir separando aquello que no proviene del Señor, no permitir cortar, dividir, sacar y asegurarnos de que cualquier servicio, cualquier obra, cualquier trabajo sea bajo la mano, bajo la dirección del Espíritu de Dios. ¿Entienden? Yo estoy convencido de esto. No sé si explico como debería explicar, no sé si me hago entender, pero estoy convencido. Yo no quiero, hermano, no quiero trabajar de balde. Nadie quiere trabajar de balde. Trabajar para no tener resultados, para no tener fruto. El Señor dijo, os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestros frutos permanezcan. Yo no quiero trabajar de balde. Y trabajar en la esfera del alma, en la esfera del intelecto, de la mente, de las emociones, es perder tiempo, ¿no? Es perder tiempo. Vale la pena hacer un acto, aquietarnos, buscar la dirección de la cabeza, que es Cristo, asegurarnos de que Él está guiando lo que vamos a hacer y seguir en esa esfera, en la esfera del Espíritu. El Señor nos va a recompensar y el Señor va a edificar a su casa. Que el Señor bendiga su palabra.